Bienvenidos a esta tertulia de andar por casa con Neolith. Bueno, en primer lugar quería saludar a los participantes de hoy, con los que vamos a hablar sobre arquitectura hospitalaria, residencias y centros de salud. El brote de coronavirus ha sido testigo de una de las mayores movilizaciones de infraestructuras sanitarias temporales de nuestra historia. Y hemos visto cómo ha habido que reaccionar rápido. Hemos visto estructuras sanitarias que han surgido a la velocidad del rayo, salas de cuidados intensivos pop-up, estaciones móviles drive-thru de test coronavirus sin bajar del coche. Ha sido un esfuerzo olímpico de andamios, carpas, pabellones, contenedores adaptados. Y todas ellas se han convertido en soluciones de implementación rápida para expandir las instalaciones de emergencia y aliviar la presión sobre los sistemas de atención médica que tratan a pacientes infectados por coronavirus. Confiamos en que esta situación de emergencia no se repetirá y que las instalaciones sanitarias puedan recuperar pronto su normalidad, en la que sus necesidades de día a día son muy distintas. Pero ¿cómo podemos aprender de este momento y cómo podemos hablar del futuro, no solo del coronavirus, sino en general qué podemos mejorar? Para hablar de este tema nos acompañan expertos en arquitectura, en arte, en salud, y me gustaría que os presentarais vosotros mismos. Por favor, Carmen, cuéntanos dónde estás y qué haces. Bueno, buenas tardes, Cristina, buenas tardes a todos. Yo soy Carmen Pillén, soy la C de RCR Arquitectas y entonces pues yo estoy en Olot, en un pueblo de la provincia de Gerona, en el norte de España, y aquí vivo y trabajo, bueno, pues desde el año 87-88, o sea que ya son unos años. Y aquí estamos. Hoy, ya que hablamos del tema, os podré contar un poco un proyecto que tenemos entre manos en Manresa, que es para una fundación, la Fundación Ampans, que precisamente trata de una residencia para personas de digamos, con distintas discapacidades o situaciones o distintos momentos de su vida. Estupendo. Albert de Pineda, bienvenido. Muchas gracias por invitarnos. Nosotros somos un equipo que un poco nos hicieron especialistas porque empezamos en el año 90 trabajando en el Hospital del Mar y continuamos trabajando en él. O sea, es una obra de casi 30 años, ¿no? Lo cual demuestra que la arquitectura hospitalaria es muy lenta. Y también hemos podido intervenir en esta etapa del coronavirus. Entonces, hemos trabajado para adaptar el hospital y adaptar el parque de investigación que hicimos al lado para ubicar ahí provisionalmente una serie de camas, ¿no? Y lo interesante que fue, digamos, la rapidez que se hizo y el ver cómo plantear de una forma muy diferente de hacer estos edificios, ¿no? Porque un poco de un día para otro el hospital necesita 150 camas más donde colocarlas, ¿no? Con lo cual pienso y doy como una idea que debemos hacer como un hospital acordeón, ¿no? Porque en este momento ya no hacen falta ninguna de estas camas. Con lo cual, fijaros lo interesante que es enseñar algo que tiene, digamos, esta posibilidad de mediar, ¿no? Y bueno, y nada más, ¿eh? Digamos, estamos en Barcelona y trabajamos por bastantes sitios del mundo que nos ha permitido, digamos, conocer también otras realidades, que siempre es interesante para no quedar un poco encajado, digamos, con los virtudes y vicios que te generan estar siempre en un mismo sitio. Gracias, Albert. Alicia, bienvenida.
Gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Cristina, por invitarme a esta tertulia, sobre todo más que por lo que voy a contar, por lo que voy a aprender. Lo primero que he apuntado es el hospital acordeón, que ya me ha gustado mucho el apodo este puesto, ¿no? Pues algunos de los tertulianos de aquí me conocéis. Yo tengo un despacho de gestión cultural desde hace muchísimos años y entre mis clientes estoy especializada un poco en temas de arte y empresa, arte y salud. Entre mis clientes figura de KV Seguros desde el año 2004, en el que fui contratada precisamente para implementar un proyecto de arte en el Hospital de Denia. Y desde entonces hasta hoy sigo llevándolos, el proyecto Cuidart, dentro del cual ha tenido tanta relevancia y en el cual empecé a realizarlo precisamente con Albert Pineda, que fue el arquitecto con el que tuve que trabajar, y compañeros de los que he aprendido muchísimo y los que estuvimos muchos años en una caseta allí y en un chaleado al lado del tanatorio viendo todo lo que teníamos que hacer allí, aprendimos creo que mucho mutuamente y entonces a raíz de esto he hecho otras intervenciones en otros hospitales para que he sido llamada y desde hace bastantes años ya decidimos desde el propio hospital y desde DKV pues generar un congreso que se llama Congreso de Espacios de Arte y Espacios de Salud, que este año íbamos a celebrar. La quinta edición es un congreso internacional donde ponemos encima de la mesa todos los temas que atañen al funcionamiento de un hospital desde el punto de vista de la arquitectura, del arte, de la salud, de la filosofía, de los médicos. Es el único congreso en este sentido que hay. Bueno, sigo llevando el proyecto de arte de KV Seguros también y bueno, otros proyectos como el de Cervezas Alhambra, que trabajamos también en cierta manera con la recuperación de lo tradicional y la artesanía y otros proyectos en otros hospitales que me llaman sobre todo para humanizar estos espacios y para dotarles de otras herramientas terapéuticas que hay que ayudan no a curar, sino al diagnosticar y al día a día de los pacientes. Así que me siento muy contenta porque además la fundación que decís que estáis haciendo el hospital, Carmen, ahora que acabas de contar, resulta que me han pedido ayuda. O sea, que me llamaron hace poco diciendo, vamos a hacer esto, necesitamos a Alicia que nos ayudes. No sabía que tú estabas ahí en medio, lo cual ya hablaremos luego. También. Bueno, encantada de volver a estar con Albert Pineda, al que admiro siempre, y luego pues con Ramón Esteve, que tiene una arquitectura que yo la llamo de las arquitecturas más bellas y limpias que conozco. Admiro tus espacios y de estar con un colega de Sanitas, ¿no? Otra empresa de seguros médicos que trata de hacer las cosas muy bien y de poner la sanidad al nivel que merece el paciente y el personal sanitario, ¿no? Por lo cual encantada de estar en esta tertulia, de poder aprender y si puedo aprender un poquito. Gracias. Manuel, bienvenido. Hola, buenas tardes. Yo soy Manuel Alberdi, del Departamento de Inmuebles de Sanitas. En concreto, en Sanitas, en el grupo, no tenemos solo seguros, sino tenemos hospitales, tenemos residencias de mayores, tenemos centros médicos, todos propios y, en concreto, ya ahora mismo estoy a cargo de varios desarrollos de centros médicos, intervención hospitalaria y también residencias de mayores. Pero siempre estamos moviendo. Normalmente Sanitas es más conocida por el ámbito del seguro, pero en realidad tenemos nuestros propios hospitales, nuestras propias residencias de mayores y nuestros propios centros médicos. En estos tiempos del COVID, pues evidentemente hemos tenido que hacer muchísimo trabajo en lo que ha llamado el Hospital Acordeón y cosas que no están relacionadas con el Hospital Acordeón porque, bueno, hay que hacer cosas en lo que yo he llamado medicina de guerra prácticamente. Y bueno, muchas gracias también a Neolith por invitarnos a esta tertulia y bueno, intentaré dar mi punto de vista desde un punto de vista que abarca desde el inicio de un proyecto al proceso de construcción, incluso hasta el final, a la posterior vida del inmueble durante su explotación. Estupendo. Ramón Esteve. Bueno, hola, buenas tardes. Me llamo Ramón Esteve. Soy el fundador de Ramón Esteve Studio, que es un estudio multidisciplinar, arquitectura y diseño. Y dentro de arquitectura tocamos muchos palos. No nos hemos especializado en uno, tocamos residencial, tocamos también arquitectura sanitaria, hoteles, hacemos muchos proyectos. No somos muy grandes, pero hacemos muchos proyectos. Y ya os digo, también hacemos diseño, con lo cual manejamos todas las escalas. En este caso, la verdad, en la arquitectura sanitaria tengo la experiencia del Hospital La Fe con Alfonso, con AI2, y ahora estoy colaborando en Sanitas, estamos haciendo un centro médico y el Hospital de Viladecans.
Es verdad que yo en este momento lo que sí que me ha venido muy bien es para pensar, reflexionar, escuchar muchas charlas como esta. Y nada, Cristina, muchas gracias. Gracias por hacerme partícipe de las tertulias de Andar por Casa y Andar. Pues un lujo y un placer contar con vosotros. Y me gustaría abrir el tema de hoy dando las gracias al personal sanitario que ha estado en primera línea de la pandemia. Y me gustaría que compartierais con nosotros vuestras ideas de qué podemos hacer, cómo podemos mejorar la calidad de los servicios sanitarios a través de la arquitectura y del diseño. Albert, gustaría abrir. No, realmente hemos de replantear sobre todo los hospitales y porque para permitir los aislamientos. Yo diría que en este momento el COVID lo que hace es aislar, ¿no? Que es una cosa horrible de cara a diseñar una cosa al revés. Siempre intentamos diseñar soluciones que no sean aislar, sino que sean unir, crear vida, pero realmente, claro, los médicos que nos demandan aísle, ¿no? Por lo tanto, la habitación tendrá que ser individual, porque para poder, digamos, ordenar muchas cosas que habíamos hecho hace mucho tiempo, que eran aquello de los pasillos técnicos, que los habíamos eliminado completamente para hacer todo más abierto y que el público pudiera entrar, se ha visto que todo esto ha sido al revés. Este aislamiento provocaba que aislaran prácticamente todo el hospital. El hospital, durante la etapa más intensiva, que es la etapa, digamos, del principio, quedaban aislados. Y había gente que moría en un hospital sin la compañía de la familia, ¿no? Es una cosa terrible. Y casi le mandaban un WhatsApp a la familia, como decía. Con lo cual, ahora debemos resolver esto para permitir que la familia pueda entrar en una etapa que pueda repetirse, que se va a repetir, según todos los científicos. Seguro que en octubre habrá un rebote y, por lo tanto, digamos, cambiará la forma de entender y de diseñar, ¿no? Los circuitos de los hospitales, pienso, ¿no? Carmen, cuéntanos el proyecto que estáis haciendo vosotros. Bueno, sí. No, lo que ahora estaba hablando Alberto, ¿no? Es interesante porque habla desde un punto de vista como muy funcional, ¿no? Digamos, nos hemos encontrado en una situación concreta y esto nos ha hecho, no sé, tomar conciencia de unas determinadas necesidades funcionales que hay que ver cómo se adaptan y permitir, llegado el caso de que nos encontremos en una situación parecida, digamos, poder dar una respuesta más adecuada o más humana, ¿no? Tal y como tú lo estabas planteando, ¿no? Porque todo este tema del aislamiento en verdad que ha sido como muy duro, ¿no? Para la gente que ha vivido los casos como muy de cerca. Yo, digamos, un poco más allá de esta función y del momento concreto, ¿no? Y un poco ligando lo que contaba Alicia, ¿no? De cómo ella intenta desde el arte y la filosofía, ¿no? Como entrar en los centros de salud y ayudar a la salud de las personas. Hablabas del diagnóstico, yo no sé si me atrevería a decir en la recuperación, ¿no? En ese bienestar, ¿no? En ese momento de que dices, bueno, yo estoy mejorando y me siento mejor, y cuando yo anímicamente estoy mejor, pues luego realmente a nivel de salud estoy mejor, ¿no? Como tú apuntabas de una manera muy clara, ¿no? El tema del arte y la filosofía, y yo ahí entraría de lleno con la naturaleza. O sea, para nosotros, digamos, el bienestar de las personas y con una incidencia importante sobre el tema sanitario es el tema realmente de la naturaleza, el poder vivir el exterior, el hacer espacios en los cuales tú
por mucho que estés dentro, no te sientas dentro, ¿no? Sino que haya realmente una vocación de una intercomunicación con el exterior muy importante, que para nosotros entendemos que este exterior y esta naturaleza son capitales junto con el arte, ¿no? Y cultura en la ayuda del bienestar y en consecuencia pues tienen un efecto, nosotros casi diríamos como muy directo sobre la salud de las personas, ¿no? Alicia. Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Carmen y con lo que dice Albert, que es luego un poco lo que hicimos en el Hospital de Denia, ¿no? Yo cuando hablo del Hospital de Denia siempre hablo del Hospital de la Luz. O sea, Albert y su equipo supieron diseñar muy bien estas fases que tiene un hospital. Cuando tú entras a una consulta, cuando te quedas un rato más porque tienes una pequeña intervención y cuando vas a un quirófano incluso te vas a quedar a dormir, ¿no? Cómo ellos supieron establecer esta luz que tenía que tener cada uno de estos departamentos y cómo ellos también lo hicieron muy bien, incluyeron el Mongó en el hospital. Denia está al lado del Mongó y cómo si lo ideal es poder incluir el paisaje dentro de la habitación, aunque sea metafóricamente hablando, ¿no? Entonces, lo que puede ayudar el arte es que aquellos lugares donde el paisaje real no existe, por lo menos ayudarle a imaginar este espacio en el que te puedes sentir libre, ¿no? Por ejemplo, mi experiencia en el COVID en estos 2 meses ha sido, nosotros en el Hospital de Denia tenemos muchísimos talleres en los que ayudamos a la recuperación del paciente a través de musicoterapia, psicoterapia expresiva, clown, danza y teatro, a la recuperación del paciente a través de rehabilitación de ictus, neonatos, en psiquiatría, en oncología, en hemodiálisis. Bueno, pues esto nos dimos cuenta que había que pararlo, no podían entrar a hacerlo allí, pero al cabo de una semana nos empezaron a llamar diciendo que los pacientes, por supuesto, estaban peor, estaban nerviosos los que allí estaban, pero sobre todo estaba el personal sanitario. ¿Ok? Entonces lo que hicimos fue rápidamente ver qué herramientas teníamos para implementar nuevamente estos talleres. Y lo que hicimos fue un programa que le hemos llamado Cuidem de tú, Cuidamos de ti, Esteman tú, en el que estamos haciendo todos esos mismos talleres vía Skype, vía Zoom, vía Meet. Es decir, un paciente de COVID que necesita está teniendo sesión de musicoterapia, está teniendo psicoterapia expresiva, está teniendo los clown, está teniendo aquellas herramientas que vemos que son necesarias. Incluso un niño que antes iba al hospital y tenía una TDA, lo está teniendo en su casa. Es decir, estamos tratando de estos instrumentos que devienen un poco de la carrera artística, incluirlos. Lo que nos falta es la parte más física del arte, ¿no? Cuando antes estabais hablando del hospital acordeón y cómo hacer esto, mi pregunta es sencillo hacer un estudio de color y ver esos hospitales de qué color puede ser el techo que mide el paciente que está en la cama? Quizás no sea mucho más caro. Saber si el techo de color azul claro es más relajante que el techo de color blanco y la lona cuesta lo mismo. Son unos esfuerzos, pero son unos esfuerzos que yo creo que se podrían estudiar e implementar en la construcción de estos nuevos hospitales que deben ser flexibles, adaptables, con una movilidad muy rápida, con un poder de transformación súper rápido y que no pierdan en cierta manera esta parte humana que estamos empezando a lograr en algunos de estos hospitales. El arte lo que hace es humanizar y lo que hace es acompañar. Y muchas de estas acciones yo creo que se podrían empezar a contemplar en estos, como muy bien decís, hospitales acordeones, ¿no? En estos espacios que hace Ramón tan impresionantemente bellos, que la propia luz que emana de los espacios blancos te dan paz, para entendernos de alguna manera, porque efectivamente, como tú has dicho, Carmen, un paciente más tranquilo y con menos ansiedad cura antes. Está demostradísimo científicamente ya, y hay miles de artículos que demuestran que un paciente con menos ansiedad cura antes la enfermedad. ¿Vale? Entonces, totalmente de acuerdo con lo que habéis hecho. Yo siempre digo que mi proyecto de arte siempre va de la mano de los arquitectos o de diseñadores, siempre trabajo con ellos. Es algo que me viene, de hecho, del Congreso de Espacios de Arte y Salud, la mesa que hacemos inicial, la primera mesa del Congreso siempre es de arquitectura. Siempre. Es fundamental, es básico, ¿no? Y encontrarse allí con los neuropsiquiatras y con... O sea, que me parece interesante, sí, mucho. Manuel, cuéntanos desde tu experiencia. Bueno, os cuento, mira, recogiendo un poquito el punto de Albert al respecto de la parte hospitalaria,
Efectivamente, hay muy poquitos hospitales, que yo conozca al menos, que de verdad tengan una doble circulación, por ejemplo, en la zona de hospitalización. Si es normal en un hospital moderno, medianamente bien diseñado, tener tu doble circulación en la zona, digamos, técnica del hospital. Y claro, y el reto ahora es, si diseñamos un área nueva, un hospital nuevo, ¿cómo la dotamos de una doble circulación y no perdemos la luz natural, por ejemplo? No vas a dedicar la circulación de un pasillo exterior cogiendo toda la luz natural, que es tan importante para las habitaciones, por ejemplo. Otro problema en los hospitales, con el COVID en concreto, son las UCIs, por ejemplo. Cuando la UCI llega a su tope de capacidad, ¿qué se ha hecho? Pues se han habilitado quirófanos como UCIs, pero es que en los quirófanos no hay luz natural. Y un paciente que no recoge el ciclo circadiano de la luz se desorienta muchísimo, por ejemplo. Y entonces tenemos que pensar si, oye, con pequeñas inversiones podemos simular el ciclo circadiano en los quirófanos. No son inversiones muy grandes que se pueden hacer y estar preparado para un caso de este tipo. Y luego, claro, las UCI están pensadas, tenemos que atender a más personas. No solo puedes atender a COVID. ¿Cómo sectorizas una UCI en 2 partes? Es muy complicado. Pensarnos en qué flexibilidad tenemos que dotar a ciertos espacios para casos como estos, porque el hospital no solo puede atender a un tipo de enfermos, hay que atender a todo tipo de enfermos. Entonces yo creo que eso es un reto muy importante para los hospitales. Más allá de un crecimiento acordeón puntual, que yo creo que responde más a una medicina de guerra y a una necesidad puntual que a un diseño que se deba tomar como referencia para un hospital nuevo que no lo puedes diseñar para una pandemia. Porque estamos hablando de que un hospital realmente su función normal no es vivir en una pandemia. Es un caso puntual. Luego, en residencia de mayores, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Carmen. Nosotros desde hace años intentamos tener espacios exteriores, intentamos aprovechar las cubiertas, dotar a toda la residencia de espacios exteriores, pero la dificultad que nos ha surgido es, una vez que yo tengo que sectorizar un área de una residencia, ¿cómo consigo que los pacientes que están sectorizados también tengan acceso a esos espacios exteriores? Porque las residencias normalmente no tienen estas circulaciones tan separadas como tiene un hospital. Estamos planteándonos aumentar el número de espacios exteriores por plantas para intentar que en caso de sectorizar, pues por lo menos algunos espacios que sectoricemos puedan tener acceso a espacios exteriores, disgregar más los núcleos de comunicación vertical. Siempre intentamos trabajar aprovechando al máximo la luz natural para los pacientes, pero normalmente las residencias centralizan demasiado los núcleos de comunicación vertical y eso hace que luego crear circuitos separados sea muy complicado y acabes sectorizando a los pacientes en una zona y realmente dándoles una calidad muy mala, digamos, en su experiencia en una enfermedad como esta, en un caso como este. Y eso que hemos implementado, por ejemplo, pues reuniones virtuales de todos los familiares con todos los pacientes diariamente, pero al final, aunque es un consuelo, no es lo mismo que una visita presencial. Cuéntanos. Sí, yo voy a recapitular un poco porque me gusta mucho lo que habéis dicho todos. Carmen, me gusta mucho, Alberto y todo lo que habéis dicho. Y yo lo que veo es que yo creo que hay una evolución, espero que haya una evolución, un poco como sucede en el resto del hospitality, ¿no? Porque la salud podía entrar dentro del hospitality con los hoteles. Y es hacia la experiencia del usuario. O sea, el diseñar a través de la experiencia del usuario. Yo creo que un poco recoge lo que estáis. O sea, la parte técnica es fundamental, obviamente, pero supeditada o enfocada a que esa percepción del paciente sea la más humana posible. O sea, una vez resuelto, que es complejísimo, toda la parte técnica que lleva un hospital y la parte médica, el hacer un énfasis especial en humanizar estos espacios. Yo creo que en un momento terrible como este, porque una pandemia como esta, como pandemia, porque enfermedades ha habido muchas, la última fue la gripe española en 1820. No estamos preparados para esto y yo creo que aunque los problemas de la medicina, yo el otro día estaba oyendo un podcast de Florence Nightingale, porque el otro día fue el Día Mundial de la Enfermería. Esta mujer es la primera enfermera, la que dignificó lo que era la enfermería, y en la guerra de Crimea, con la higiene
y separando, empezó a separar por distintas enfermedades a los pacientes y empezó a tratarlos con humanidad y consiguió unos ratios de mejora que le hicieron una persona de referencia y su día, ¿no? El día de la enfermería es su día. Estamos con los mismos problemas. Lo que pasa es que yo creo que en estos momentos de sensibilización mayor, yo creo que es un gran momento para que las propuestas de esta arquitectura, porque además yo soy un admirador de la arquitectura de Carmen, por supuesto, y por supuesto de la de Alberto, cada uno en la suya. Y yo sé que además todos estáis con esta concienciación, ¿no? Y yo creo que esto tiene que la sociedad, las instituciones, los que nos encargan los proyectos, tienen que ser conscientes de todo, de esto, ¿no? Yo creo que esto es el punto más importante ahora mismo, la percepción del paciente. Yo encuentro muy interesante, ¿no? El hecho que hablas de la percepción. Y, por ejemplo, ahora en esta residencia que os hablaba, que es un proyecto que tenemos entre manos, ligado con el tema de las circulaciones, aquí hay una discusión también muy importante sobre cuál es la unidad, ¿no? Vemos, ¿cuál es la unidad? La unidad evidentemente, es una habitación, pero ¿cuál es como la unidad mínima de agregación, ¿no? ¿Cuántas habitaciones podemos agrupar cuando hablamos en una residencia, ¿no? Porque no es lo mismo tener a 2 residentes o tener a 4 o tener así. Digamos, con la Fundación AMPANS, con ellos hemos trabajado con unas unidades de 6 habitaciones, ¿no? Entonces, estos núcleos también serían unos núcleos unos núcleos, digamos, como unas unidades que permitirían, en caso como el que hemos vivido ahora de pandemias o confinamiento, de poder confinar, pero no de uno en uno, sino realmente como en pequeños grupos, que creo que esto evitaría también los problemas que conllevan estos aislamientos tan forzados y tan estrictos, ¿no? Que luego te están protegiendo contra la COVID, pero que luego te conllevan unos otros problemas, me parece también muy importantes, ¿no? De situación, de orientación, de bienestar anímico, ¿no? De muchos otros temas. Entonces aquí ha sido interesante ver y estudiar cómo esa unidad, ¿no? Esa unidad mínima de 6, con lo cual tú podrías como ir aislando unidades de 6 y como aparte estas unidades son unas unidades que dan todas ellas directamente al exterior y es más, la circulación o el acceso se produce por el exterior. Con lo cual ahí no hay esos problemas como de los cruces y esto también permite que luego sea también muy fácil como una conexión con el exterior que para nosotros, digamos, exterior naturaleza es como muy vital para el bienestar de las personas, ¿no? Cuando tú, ahora Ramón hablabas, ¿no? de esta experiencia del paciente o esta experiencia del residente o del usuario, ¿no? La importancia de cómo él tiene su vivencia en su propia unidad, pero que pertenece a una unidad mayor y está a su vez a otra unidad, ¿no? Es ver cómo vamos como de lo pequeño, ¿no? De la habitación al conjunto, ¿no? Y dónde vamos cortando, dónde vamos identificando distintas piezas o distintas unidades y cómo cada una de ellas tiene su propia calidad y cómo se une a las demás, ¿no? Entonces, y que esto va ligado también a unos grados de, digamos, como de intimidad o de privacidad, ¿no? Que en estos días también ha sido algo que hemos vivido, ¿no? Todos como en casa, ¿no? Es decir, bueno, ¿dónde encuentro yo mi grado de privacidad? Por un lado quiero vivir con todos, pero también está bien poder en un momento dado tener como un cierto grado de intimidad o de privacidad, ¿no? De dar como ciertos grados de intimidad. Entonces, dentro de estos grados de la intimidad y la privacidad y estas unidades de agrupación y esta vinculación con el exterior, bueno, es lo que ahí nos está dando pues un mundo que nosotros tenemos que
bueno, que es interesante de desarrollar. Es muy interesante esto, Carmen, porque realmente las residencias son una alternativa al hogar, es una alternativa a la vivienda, ¿no? Con lo cual, todo lo que podamos hacer para que se parezca más a una vivienda y al singular, todo esto yo pienso que podría, ¿no? Por tanto, será muy interesante de ver vuestra residencia. Pero yo también lo que quería decir, claro, esto del coronavirus ha sido un tsunami no previsible en absoluto, porque nadie lo preveía, ¿no? Ni la OMS, ni los gobiernos, ni nadie. Pero solo hubo una persona que lo preveyó, que era Bill Gates, que en una de estas conferencias de los TEDx dijo, podría pasar que hubiera un virus que nos infectara a todos, todo el mundo lo tomó por loco, y al final ha pasado, ¿no? Y por tanto, digamos, ahora debemos de estar preparados, porque la segunda ola vendrá ya digamos, yo pienso que hay temas de diseño, de aprovechamiento de espacios tontos, no tontos, o sobredimensionar algunos espacios. Por ejemplo, las salas de estar. Pueden convertirse las salas de estar en zonas de pacientes. Yo he hecho diseñado hospitales, por ejemplo, en Portugal, y es obligatorio que las salas de espera de sus edificios también tengan tomas de oxígeno, porque en caso de una catástrofe, que ellos siempre pensaban que sería un accidente aéreo, y ahora hemos visto que ¿no? Un pequeño virus nos ha trastocado completamente todo. Entonces, buscar cosas de este tipo, ¿no? De lo que yo digo, para poder que estos edificios respiren un poco. Porque realmente, pocas veces el edificio está hecho demasiado a medida del momento justo de aquel momento histórico, ¿no? Sería más interesante diseñar con un poco más de visión de futuro, no de futuro, cierta generosidad, digamos, psicológica también, para no hacer, ¿no? Del edificio un traje demasiado a medida, ¿no? Mira, recogiendo lo que dice Albert, ya desde el punto de vista, digamos, de propietario, ¿no? Como en el caso del proceso donde yo participo de construcción y desarrollo, al proceso, digamos, de explotación, es verdad que diseñamos trajes súper a medida y nos los ajustamos, pero vamos, casi un centímetro menos de lo que necesitamos. ¿Qué pasa? Que luego cuando en una situación como esta, que evidentemente no es previsible, pues la capacidad de expandirte pues tiene que ser muy imaginativa, no es fácil. Siempre hacemos algo porque siempre se nos ocurre, pero te complica mucho la vida. El problema es que cuando tú generas un espacio sobrante, generoso, con el paso del tiempo tiende a ocuparse. Porque lo quieras tú o no lo quieras, el hospital siempre tiene una necesidad. No conozco un hospital que no tenga una necesidad. Y entonces cuando tienes un espacio generoso, pues le quitas un trocito, porque oye, mira, aquí esto está muy holgado. Y es muy difícil mantener ese diseño de origen a lo largo de 20 años, que un hospital no lo construyes para 3 años, lo construyes para 30, 40 años. Entonces, es muy difícil que un hospital resista durante 20 años sin ocupar esos espacios para que cuando venga una cosa de estas, realmente tenga esa flexibilidad en esos espacios que habla Albert. Porque como propietario, ya me pongo en esa parte, tendemos a maximizar el rendimiento de las superficies que tenemos. Y eso es así. Muchas veces por ofrecerle más servicios al cliente, por ofrecerle cosas o nuevas especialidades, o incorporar nuevas tecnologías, porque en los hospitales cambian mucho en función de lo que cambia la tecnología médica. Y la tecnología médica cada vez te pide más espacio, más alturas, más cargas, más todo. Y tú tienes que adaptar el hospital a esa tecnología médica si quieres seguir prestando un buen servicio a los clientes. Entonces, dándole toda la razón a Alberto sobre los trajes a medida, lo que mantengo es que a lo largo del tiempo es muy difícil de mantener eso, porque el control del hospital cambia de manos a lo largo del tiempo. Entonces, es muy difícil aguantar espacios demasiado holgados sin pasarte para no ocuparlos con nuevos servicios que necesitas ofrecer.
que Alicia es especialista en ocupar esos espacios holgados de los museos, de los hospitales con exposiciones temporales y crean una experiencia muy agradable. Yo puedo confirmar como usuaria del Hospital de Denia. Alicia, Sí. ¿cómo A ver, vas ocupando esos espacios? Peleando contra el equipo. Mira, el peor error que puedes cometer en un ámbito hospitalario es que además puedes hacer algo a las espaldas de ellos. O sea, tú entras al servicio del personal sanitario. Él es el que te tiene que demandar qué necesita. Y tú no puedes saber qué hace falta si no te lo dicen ellos, si no hablas con ellos y no dialogas todo con ellos. Me acuerdo, al principio, ¿te acordarás, Albert, cuando estábamos haciendo el proyecto del Hospital de Denia, que no había una reunión en la que no estuviera el jefe del servicio y la enfermera jefa del servicio para ver qué realmente hacía falta, ¿no? Yo me acuerdo cuando estuvimos haciendo la zona de pediatría, que, por ejemplo, le encargamos a un colectivo, XLF, un colectivo para que pintaran toda la zona de pediatría, y entonces les pedimos un proyecto, unos bocetos, y claro, lo tuvieron que mirar las enfermeras y los médicos porque, para empezar, algunos de los mensajes no eran buenos para los niños. Yo me acuerdo que una montaña que había de golosinas, que había un niño subido encima, lo cambiaron por una montaña de libros, porque al niño le tienes que decir lee, no le tienes que decir come, basta, que vas a engordar. Y no es bueno, porque ya he dicho antes que el arte es una herramienta también muy importante de comunicación. Entonces, uno de los errores máximos que se cometen en algunos hospitales es que implementan proyectos de artes a espalda del personal sanitario. Esto cada vez sucede menos, pero yo todavía lo he visto. O sea, yo todavía he visto hacer esto, y en el Congreso siempre lo digo a la gente que viene allí. Cuando queréis hacer un proyecto de arte del hospital, cuéntaselo al médico. Pídele a la enfermera consejo, dile qué necesita y hazte lo tuyo, porque tú eres un elemento más de ese equipo. O sea, a mí me vanaglorio y me gusta decir algo que es así. O sea, yo estoy en el comité de dirección del Hospital de Denia. O sea, el proyecto de arte está en el comité de dirección del Hospital de Denia. ¿Cómo lo hemos logrado? Estando al servicio de RSC, de comunicación del paciente y del usuario. ¿Qué hace falta? O sea, cuando tú dices, vamos a rellenar espacios vacíos, esos espacios vacíos los rellenamos con una exposición, porque tenemos una sala de exposiciones, pero, por ejemplo, Albert lo pensó muy bien. O sea, cuando pensó en una sala de exposiciones en el Hospital de Denia, no se le ocurrió hacer un espacio de que tienes que abrir una puerta y entrar para ver las cosas. No. Muy inteligentemente él dijo, bueno, hay un pasillo que conecta la entrada a todas las consultas externas y a la parte de quirófanos, eso vamos a musealizarlo y hacer una sala de exposiciones. Y efectivamente, cada día hay 500 personas que ven la exposición, que 500 personas sí o sí tienen que pasar por ese lugar. Otra cosa es que luego te encuentras estos espacios vacíos que de repente tienes que hacer cosas en ellos porque el comedor de psiquiatría ya no puedes hacer los talleres de arte terapia porque van a meter otra consulta porque se ha quedado pequeño, y ahí sí que entra esta parte en la que yo busco espacios y digo, a ver, ¿esto qué es? ¿Qué se puede convertir y cómo lo puedo convertir por poco dinero? Y ahí entra la imaginación de un artista. Es maravilloso invitar a los artistas a hacer residencias en el hospital y ver cómo son capaces de transformar este espacio, pero muchas veces, al verlo sabe, los molestamos a los arquitectos para decir, oye, es que queremos hacer esto, ¿cómo podemos hacerlo? Recuerdo hace poco que la sala de espera de oncología del Hospital de Denia es un espacio que, curiosamente, no fue concebido así, pero al final se quedó en un cubículo que no tenía ventanas. Y el espacio donde había que decir al familiar, su marido tiene cáncer, era una habitación sin ventanas. Yo me acuerdo que llamé a Albert y dije, Albert, posibilidades de quitar este tabique y de poner un cristal y de... Tienes que desarrollar la imaginación y, otra vez en equipo, ver cómo puedes transformar ese espacio con muchos elementos que muchas veces no es cuestión de mucho dinero, es cuestión de diseño, de imaginación. Y ahora mismo en el mercado, vosotros lo sabéis mucho mejor que yo, hay muchísimos elementos sostenibles que humanizan los espacios y los hacen, como habéis dicho muy bien, los hacen como alargar tu casa. A veces es fácil construir una salita de estar y mucho más barato que hacer un parque infantil en una azotea de 500.000 euros. Con un parque infantil en una azotea de 500.000 euros, yo hago 700 parques infantiles en un hospital. Se trata de aprovechar lo que ya tenemos, ser muy sostenibles, intentar humanizar y recrear como si estuviéramos
en nuestra propia casa, pero preguntándole al personal sanitario y al paciente cómo se siente usted bien. Como muy bien decía Manel, ¿no? En estos espacios, estos usuarios. Porque claro, yo me he encontrado muchas veces que en el hospital de Denia tienen que utilizar esa sala. Pues no pasa nada, los problemas soluciones. Tengo que utilizar esta sala, voy a buscar otra. Voy a humanizarla, voy a ponerla lo mejor posible. O sea, todo es un trabajo en equipo y nunca a espaldas del personal sanitario. El personal sanitario es tu amigo, es tu confidente y es tu cómplice en tus proyectos. Eso es básico e importantísimo. Básico, fundamental. Es lo que en mi experiencia puedo decir, sí. Yo un poco enlazando con lo que ha dicho Alberto, yo creo que ahora ha aparecido con la situación esta excepcional de la pandemia, ha aparecido una problemática nueva en los hospitales añadida, ¿no? Porque siempre la problemática es que la medicina va a una velocidad que obviamente siempre supera la edificación. Una edificación grande, estás acabándola y ya estás reformando la primera parte por la que empezaste, porque han venido líneas nuevas o médicas o hay otros requerimientos o simplemente los ajustes que hay. Pero es que ahora yo creo que lo que ha pasado con IFEMA, que es muy interesante, los hospitales de campaña militares, muy interesante. Es decir, el pensar si de verdad esto ya... la anterior pandemia fue hace 100 años, la anterior a la de 100 a lo mejor fue hace 300, pero es que a lo mejor las siguientes dentro de 30 o 50, a lo mejor el plantearnos una buena arquitectura, porque una cosa que se cuestionó, yo recuerdo que vimos artículos de por qué la arquitectura temporal está, todo lo que estamos hablando ahora de humanización con algo temporal, los arquitectos creo que tenemos capacidad, y con Alicia también, de intentar hacer esos espacios también con calidad y con previsión. Yo no sé si esta dimensión nueva, que es que un hospital en un momento dado pueda tener una reserva y pueda tener una expansión ante una contingencia como esta para poder ser extendido. Por ejemplo, cuando los chinos hicieron estos hospitales en 10 días, que yo creo que eso es difícil de creer, pero generaron unos hospitales que no tenían mala pinta, ¿no? Me hubiera gustado verlos como tal. Pero si además hubieran estado bien proyectados por buenos arquitectos, pues yo creo que hubiera sido muy interesante. No sé qué te parece, Alberto, si lo estamos comentando, o Carmen. Sí, no, tiene razón, es verdad, ¿no? Yo me miré este hospital que hicieron aquello no sé, en 15 días y realmente no aportaba nada nuevo, ni en la industrialización, ni en nada. O sea, ni constructivamente era una cosa interesante, con lo cual claro, que había que buscar cosas nuevas para ser más fáciles de hacer cosas temporales. Porque parece que vamos a tener que vivir así, o sea, con estos impactos, ¿no? Que no se hace. Fíjate, Hospital del Mar necesitaron 150 camas más de UCI, de cuidados intensivos. ¿Y dónde las metes? ¿En el parking? ¿Y cuántas tenían, Albert? ¿Cuántas tenían? Tenían 50. 50. Imagínate. Eran 200. Y el director médico dice, oye, es que necesito 200. Y bueno, entonces aprovechó para hacer esto. Había un deportivo al lado que hicimos debajo del parque de investigación biomédica y se convirtió aquello en una UCI. Y había, por suerte, una planta libre porque tenía que empezar una obra, no se hizo una obra, y se hizo en una semana, ¿no? Y también, quiero decir que, entonces hay que prever dónde vas a hacer cuando tengas un caso de estos, dónde vas a dar respuesta a las necesidades inmediatas que te pide el equipo médico. Porque si no... Sí. Esto es difícil, ¿no? Porque es aquello que dices, bueno, delante de las situaciones extremas, ¿no? Vas a buscar soluciones extremas, ¿no? No sé si podemos tampoco prever como distintos tipos de casos extremos, ¿no? Esto es un poco difícil. Sí, bueno,
hay que trabajar con lo habitual, ¿no? Y saber que tenemos siempre esa capacidad de reacción. Incluso nosotros mismos nos sorprendemos a nosotros mismos cómo reaccionamos frente a situaciones en las cuales, planteadas de manera hipotética, dirías, yo no sé si podría con ello, ¿no? Y luego te ves enfrentado a ellas y acabas como reaccionando y llevando la situación, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto, ¿no? Hay que prever cosas por momentos muy excepcionales para saber también qué tipo de excepción llegará y, por tanto, qué tipo de respuesta va a pedir, ¿no? Eso es un poco difícil. Manuel, Estoy quizás... de acuerdo perdón. con Carmen, tú tienes que diseñar pensando en lo habitual, puedes implementar ciertas medidas, pero con un poquito de mesura. Pero hay otras cosas, pensando en una expansión repentina de un hospital, por ejemplo, muchas veces no se ocupa 100% de la parcela. Tienes parcela libre, que es un parking de superficie, que es unos jardines. Si tú has diseñado el hospital de forma que la ampliación la puedas conectar de verdad con el hospital, entonces lo tienes fácil. El problema es que muchas de estas ampliaciones que hacemos de repente no tienen manera de conectarlas adecuadamente con el hospital, de forma que eso funcione como un hospital y no como dos cosas que están ahí tiradas, una para un hospital y otra cosa que has tirado en un parking. Entonces, se pueden hacer cosas. Tú dices, oye, yo no voy a ampliar el hospital para 200 UCI porque eso no lo voy a utilizar y es tirar, digamos, el dinero. Pero si tengo un remanente de parcela que lo voy a dedicar a jardines, ¿por qué no los hago de una manera que yo tenga una comunicación directa con unos circuitos adecuados para el futuro si yo quiero montar lo que sea en esa zona temporalmente? Pues normalmente no se piensa en eso y esa zona pues a lo mejor tiene una salida de público para que lo disfrute, pero no tiene una entrada ni de materiales, ni de personal, ni conexión con la parte trasera del hospital y yo creo que eso se puede hacer y se puede pensar y eso es decir, oye, yo no he sobredimensionado un hospital, pero sí le he dado un desahogo para una catástrofe que no sé cuál es ahora mismo, que hoy es el COVID y dentro de 5 años pues no sabemos qué puede ser. Entonces yo creo que eso sí es interesante y se puede trabajar, más que no puedes diseñar un hospital que necesita 50 camas de UCI y poner 200 camas de UCI, porque lo van a ocupar para otra cosa, básicamente. Es que no se va a quedar vacío. Pero sin embargo, estos espacios exteriores que tiene el hospital, pues se pueden pensar cómo se comunicarían con el hospital en caso de emergencia, por ejemplo. De hecho, una de las respuestas buenas que hubo fueron los militares. Es decir, el hospital militar es un hospital de guerra que está pensado para una contingencia imprevisible, ¿no? Bueno, no lo conozco con profundidad, pero funcionaron, ¿no? Y se montaron en 48 horas. Aquí en Valencia quisieron hacer lo mismo desde la Generalitat y llegaron cuando ya, creo que llegaron la semana pasada. Otra, o sea, llegaron cuando ya se había acabado todo y avisamos que esto iba a pasar. Por eso yo digo que no me creo lo de los chinos, porque por muy mágicos que sean, conocían la enfermedad desde hacía mucho tiempo, porque en 10 días no se monta un hospital con miles de camas de UCI. Estamos llegando al final de la hora de la tertulia que más o menos teníamos calculado. Si alguno tiene algo más que se le ha quedado en el tintero que quiera contribuir para que demos el cierre de la charla, por favor, bienvenidos a quien se lanza. Yo creo que cada uno dice alguna frase y estaría bien, o algún cierre, ¿no? Decid algo, un resumen. Sí. Cada uno. Por orden. Me toca al final. Por orden, entonces empieza Carmen, que fue la... Muy bien. Bueno, pues por orden, pues gracias a todos. Realmente, como decía Alicia, estamos aquí para compartir y para aprender. Y realmente es bonito el pensar cómo la vivienda o la residencia, esa unidad que está tan ligada a la persona, se ha puesto en estos días de la pandemia realmente también como un servicio esencial, ¿no? Hemos estado hablando mucho durante estos días de cuáles eran los servicios esenciales y evidentemente los servicios esenciales pasaban por la salud y la alimentación,
también para esa vivienda, para ese espacio, para las personas, con lo cual me parece que desde este punto de vista la arquitectura debería volver a tomar un papel importante en la discusión de cómo estos espacios que van directamente vinculados a la persona, como digamos, casi como el abrigo, el vestido, digamos, cómo se ha convertido también en esos elementos esenciales para la vida de las personas, ¿no? Y afrontar también un debate y una discusión bajo estos términos, entendido realmente como un elemento, como realmente un servicio esencial. Muchas gracias, Carmen. Albert. Sí. Bueno, yo lo que resumiría es decir que la arquitectura no cura, pero ayuda a la recuperación mucho. Por lo tanto, todo esto de la relación con el paisaje, la relación con las vistas, la luz natural, es fundamental. La orientación, ¿no? No es lo mismo una orientación norte que sur. Ayuda mucho a la recuperación del paciente, ¿no? Y después también quería decir una cosa sobre el tema este del arte y el hospital, que nosotros lo hemos trabajado bastante. Y pienso que el mérito de Alicia, que no lo he dicho, es que hay la Alicia. Gracias, Albert. Oh, tiene que haber una Alicia, porque si no, se convierte en una cosa muy... que tú has colocado una serie de obras de artes interesantes que ayudan a ubicarte, a tener una experiencia mucho más positiva, pero para que esto viva, tiene que haber una Alicia. Muchas gracias, Albert. Alicia. Muchas gracias, Albert. Bueno, yo no iba a hacer así, pero voy a cambiar por lo que ha dicho Albert, ¿no? Y es verdad, o sea, yo recuerdo en el año 2004 cuando DKV me llama para el hospital y recuerdo que el consejero delegado Josep Santa Creu le dije, mira, Josep, si dentro de unos años logramos que un proyecto de arte de un hospital esté en la cumbre del hospital, habremos logrado mucho. Y yo os puedo decir que estamos en el año 2020 y CART, que es el proyecto de arte y humanizador del Hospital de Denia, está en el comité de dirección. Con esto lo he dicho todo. Es verdad lo que dice Albert, que haya una Alicia, una Cristina, un alguien, pero el departamento de humanización de los hospitales, que cada vez está más, tiene que existir. Es fundamental, porque como muy bien ha dicho Carmen, el hospital algún día es tu hogar, por suerte o por desgracia. Vamos a decir también por suerte, porque yo siempre hablo de que los hospitales curan. No estás, o sea, vas a curarte, vas a prevenir. Entonces, igual que pensamos en nuestra casa, pensemos en cómo nos gustaría estar en el hospital, por supuesto sabiendo todas las distancias, que es difícil, que luego hay un día a día, que luego cambia, por supuesto, pero en el intento, en estos departamentos de humanización que ya existen en varios hospitales, y en esta sensibilización a la dirección del hospital y sobre todo a los políticos de que humanizar es fundamental y curativo, lograremos hospitales mucho mejores. Yo, la otra asignatura que me falta por conseguir es lograr que en los hospitales públicos el tema de la urbanización del arte esté en la nómina de los hospitales. Para nosotros los arteterapeutas, musicoterapeutas, todos que tenemos en el hospital, están pagados porque DKV quiere pagarlos, porque el hospital es un hospital público, ojo, de gestión privada. Pero me toca buscar dinero. O sea, me gustaría que algún día el musicoterapeuta del hospital o el director del proyecto arte esté en nómina como está el jefe de servicio de oncología o el celador de la puerta. Es fundamental, porque hay que hacer equipo y esta es la manera. O sea que... Gracias, Albert, pero me gustaría terminar así. Felicidades porque estás haciendo un trabajo fantástico, Alicia. Gracias. Nuestro resumen de la charla. Hola, bueno, yo la verdad que lo que me planteo después de esta circunstancia es el reto que tenemos todos los agentes que intervenimos en el proceso desde que nace hasta que se utiliza y durante la fase de utilización esta infraestructura para conseguir que estos casos de aislamiento no tengan tanto impacto en el paciente, cliente o incluso trabajadores que están utilizando la infraestructura en la que nosotros contribuimos a que se diseñen y se construyan.
Yo creo que es un reto muy difícil de conseguir y tenemos que centrarnos en cómo conseguir precisamente que estas unidades de convivencia, ya sea en hospitalaria, ya sea en residencia, sean casi autónomas en conseguir que un aislamiento se lleve un proceso más natural, más normal que lo que ha sido durante esta pandemia, que ha habido casos muy dramáticos realmente de gente que han estado encerrados en habitaciones sin que les pueda ver nadie. Entonces, el reto que tenemos ante nosotros, como parte que tiene que generar esta infraestructura, es cómo solventamos eso desde un buen diseño y un buen aprovechamiento de las condiciones que tenemos para realizar estas infraestructuras. Más que una conclusión, es el reto que tenemos delante y ya me gustaría tener la solución. Pero bueno, trabajando en ello estamos todos. Pues muchas gracias, Manuel. Ramón, tu turno. Yo creo, un poco recapitulando, que me toca a mí como todo el rato. Yo creo que ahora mismo, en este momento, que la gente, pues obviamente, está con los sentimientos a flor de piel, el arte y la arquitectura tienen la parte emocional, una dimensión emocional que es fundamental y que para mí es, obviamente, al final es lo más importante, ¿no? Entonces, esto, aunque parece en algunos momentos es accesorio, yo creo que debe ser el líder, ¿no? Debe ser el que marca el camino, ¿no? Y la estrategia que marca el camino. Y cuando hablo desde la célula que está comentando Carmen, que es la vivienda, que ahora mismo mucha gente ha descubierto la importancia de tener un interior de calidad, que ha vivido un interior, y ya, obviamente, si ha tenido el privilegio de tener un exterior de calidad, pues ha vivido de otra forma, hasta la ciudad, que no nos podemos olvidar, es decir, el hospital, la ciudad, si dentro de un entorno, o un entorno amable, un entorno natural, hemos de naturalizar la ciudad. O sea, ahora estamos con la controversia de todas las estimaciones es que dentro de, no sé, unos años van a hacer falta, pues van a incorporarse 1.000 millones de habitantes más en las ciudades. ¿Es posible que ahora no pase esto? O pase de otra forma, ¿eh? Porque mucha gente está ahora planteándose vivir en una vivienda unifamiliar, con un poco de jardín. Entonces, replantear la ciudad, replantear la casa, pero desde la parte de la arquitectura y desde la parte del arte, ¿no? Desde la parte emocional, que es para mí la más importante. Muchas gracias a todos. Confiamos en que esta crisis nos traiga también cosas buenas, que podamos aprender de estos momentos y que no volvamos a repetir situaciones así. Bueno, gracias a todos. Gracias. Un placer compartir estos momentos con vosotros. Gracias, y gracias a Neolith por estas plataformas de comunicación y divulgación. Pues nada. Nada. Bueno, pues hasta pronto. La próxima vez nos podemos encontrar y tocar. Sí. Está mejor. Buenas tardes. Adiós.